Agustín, bienvenido, muchas gracias. Gracias a vos, Antonio. Es director del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina. Deben haber leído y visto algunos datos que fueron surgiendo de un informe muy completo que realizan. ¿Lo realizan una vez por año? Sí, los relevamientos los hacemos entre julio y octubre de cada año. ¿Desde cuándo lo vienen haciendo? Desde el año 2004. Y si vos me comparás 2004 con hoy, ¿qué tengo? ¿Y en términos generales o con respecto a los jóvenes en particular? No, hay el dato, si querés, el dato que más se fue difundiendo ahora es entre 18 y 24 años. Hay 1 de cada 4 de 18 a 24 años que no estudia ni trabaja. Exactamente. Bien. El informe es básicamente laboral, pobreza, pero si vos definime la Argentina 2004, la Argentina hoy, de acuerdo a los informes de ustedes. Bien. A ver, 2004 salíamos de la crisis 2001-2002. Sí. En términos de los jóvenes que hoy estamos analizando son los hijos de la crisis del 2001 y 2002. ¿Bien? Sí, correcto. Exactamente. Sí, ¿no? Correcto. Entonces, hijos de esa crisis tenemos un 25% hoy de jóvenes que no estudian ni trabajan y una parte de ellos que está trabajando lo hace en condiciones muy precarias. La pandemia agravó esa situación. 2004 a la fecha, salíamos de esa crisis 2001-2002, varios años de reactivación. Teníamos en aquel momento entre 12 y 15% de jóvenes en esta situación. Hoy tenemos 10 puntos más de esos jóvenes. Claro, no solo proporcionalmente más, sino incluso numéricamente más. Aquella Argentina ofrecía posibilidades de ilusiones, de volver a la escuela, de incorporarse al mercado de trabajo. Había una fuerte reactivación económica, recuperación económica. Había baja inflación. Había capacidad de planificar, de que las familias invirtieran en la educación y en la salud de esos jóvenes, invirtieran en la formación profesional. No estaba garantizado para todos el trabajo. De hecho, 2007, 2008, aquel contexto se detuvo. 2011 hubo una burbuja electoral y de consumo que favoreció un poco también la incorporación de esos jóvenes. La educación aumentó para esos jóvenes en el contexto de educación terciaria y universitaria, o de salidas profesionales o de estudios profesionales, pero también el estancamiento de la Argentina en la última década frenó todos esos procesos relativamente generosos. Ni siquiera fueron generosos tal vez los años tan prósperos como el de 2017, donde la Argentina tuvo otra. Sí, ahí el 2017 fue el mejor año que tuvo el gobierno de Macri, donde bajó la inflación al 24%, donde hubo bastante crecimiento. Y permitió la incorporación de jóvenes en el mercado de trabajo, pero no permitió, en términos generales, Argentina viene un proceso de decadencia. Decadencia educativa o de formación. Terrible, ¿no? terrible. Entonces, hace que los jóvenes que salgan de secundario no tengan capacidades técnicas, profesionales. No existen programas de primer empleo para los jóvenes. No existe un sistema de cuidado institucional y de escuelas con jornada doble para los chicos que permita que las madres o las mujeres jóvenes puedan incorporarse al mercado de trabajo o seguir estudiando. Sí, aparte de darle una oportunidad de mejor futuro a los chicos, más educación. Mucho mejor educación, que volvemos al punto. Los jóvenes que estamos hablando de esta exclusión estructural son los hijos de esa crisis, que también dejó niveles de pobreza y de exclusión importantes. Ahora, porque obviamente la Argentina en el 2001 estalló por los aires. Hubo un porcentaje muy alto de exclusión. Hijos de los excluidos siguen excluidos. Hijos de los excluidos siguen excluidos y nuevas capas de excluidos se han constituido. Es decir, hoy estos padres, estos jóvenes padres, tienen una importante cantidad de hijos que viven en la pobreza. Claro. 50% Pero por eso te digo, de los niños. de un grupo importante que quedó excluido en el año 2001 con la crisis, nunca terminaron de incorporarse, no solo eso, sino que además sus hijos ya hoy están dentro de los excluidos que a su vez tienen hijos. Exactamente. O sea, entramos a la tercera generación. Si entramos al 2001, 2002 con aquella crisis con un 20% de pobreza estructural. Sí, estructural, sí. Lo veíamos otra vez. Teníamos mucho más en términos de ingresos, pero en términos de pobreza crónica estructural, no eran años fáciles. Hoy ese nivel ya no alcanza al 30%, 32% de esa pobreza estructural. Más allá de que alcance picos del 40%, estamos hablando de personas que no han podido salir de la pobreza en los últimos 5 o 10 años, que son pobres crónicos. Y no solo en ingresos, sino en capital humano, en capital educativo, sanitario, en habitacional. Esos jóvenes que estamos hablando viven en esas condiciones y la pospandemia no los ha recuperado.
Si bien recuperó a quienes la pospandemia, es importante que la pandemia observó ahí un proceso distinto a lo que ocurrió con los adolescentes. Durante la pandemia, muchos adolescentes de esos sectores populares dejaron la escuela. Y es difícil volver atrás. Hoy por hoy, las medidas del Ministerio de Educación, a través de unas becas, tratan de recuperarlos. Estos jóvenes, los jóvenes de clase media-baja, en el contexto del desempleo y la exclusión que tuvieron en el COVID, volvieron a la universidad o fueron en búsqueda de formación profesional. Durante la pandemia. Durante la pandemia. Distinto de lo que pasó con los adolescentes. Pero post pandemia, ¿qué tenemos? La recuperación del empleo los volvió al trabajo frente a la necesidad económica. O sea que volvieron a dejar la educación. Exactamente. Una parte se mantiene. Ahora, ¿quiénes son? Clase media, clase media baja. En los sectores populares nunca, ni insistieron por la educación y quedaron excluidos de la informalidad del trabajo. Si no lográs reinsertarlos en la educación, ya está, no tenés futuro. A ver, hoy por hoy sería prioridad pensar en una escuela secundaria con formación técnica para el trabajo. Sería central trabajar, no en becas Progresar solamente, que generalmente llega a los sectores medios bajos. Necesitamos sistemas de apoyo para la inclusión en el primer trabajo, en el primer empleo, sea cooperativa, sea un empleo formal, sea autogestión, sea un autoemprendimiento. Entre tanto plan que se da, tendrían que exigir que contra el plan se capaciten y ofrecer cursos de capacitación. O un trabajo con pasantía y formación. También. Porque eso incluso se considera que es flexibilización laboral. ¿Qué mejor oportunidad para un joven poder incorporarse en un trabajo y aprender? Que se llame como se llame, digo, si no tenés eso, lo que tenés es más pobreza y menos futuro. Y más exclusión. Claro. Más exclusión. No. Y mujeres jóvenes excluidas y aisladas en el hogar. Es cierto, con tareas de crianza, reproducción, pero totalmente aisladas, sin posibilidad de formarse, sin posibilidad de incorporarse al mercado de trabajo. Y eso también significa, bueno, es la paradoja de ese exceso de proteccionismo que se piensa en materia laboral, cuando estas jóvenes lo que requieren es más trabajo y oportunidades. Bueno, pero ahí tenemos un problema de los sindicatos gigantesco. Bien, efectivamente, el problema de los sindicatos que no están, que más bien protegen a su propia estructura sindical y a sus propios beneficios. Y no a los trabajadores. No, y son 7 millones de trabajadores informales, 1,5 millones de desocupados, jóvenes, la mayoría de ellos jóvenes en esta situación. No, pero aparte de lo que yo digo, a ver, lo de hoy está, es decir, no funciona. ¿Por qué no hacer otras cosas? Pero empiezan con que el trabajo informal, el trabajo precario. Pero ¿es mejor un trabajo precario o no tener nada? Exactamente. Además, requeriríamos que la pequeña y mediana empresa multiplique empleos, para lo cual necesitamos facilitarle el proceso de inversión. Y necesitas capacitar a la gente. Y necesitas capacitar a la gente. Entonces, de vuelta, yo digo lo mismo de siempre. Si vos tenés que dar un plan, tiene que haber una capacitación en el medio en contraprestación. Ahora, Antonio, a ver, estamos en una etapa crítica. Argentina está en decadencia. Completa, ¿Bien? completa. Bien. Entonces necesitamos reformas estructurales. Necesitamos salir de este laberinto, por arriba. No por un lado ni por el otro, empujando un lado del otro, sino por arriba. Implica reformas. Reformas fiscales, reformas financieras, reformas educativas, reformas laborales. Pero no sé quién las va a hacer. Bien. Bueno, hay que ir creando la cultura de que este país no sale repitiendo lo que venimos haciendo. Venimos agotando este modelo económico y social. Pero yo lo que veo está cada vez más deteriorada la Argentina y vos escuchás a los actores, yo marco mucho a los actores sindicales porque para mí son clave en esto, porque si los actores sindicales entendieran que tienen que modificar una cantidad de cosas y sumás los empresarios y los políticos, vos podés hacer las reformas. Ahora, la Argentina se está deteriorando y no se les ocurre cambiar nada. Entonces, bien, la verdad que básicamente lo único que viene creciendo en Argentina. Malo el futuro hacia. Viene creciendo son los programas sociales. Más allá de que alivian y asisten. Pero no te sirve, porque no le das salida. No sirven. Lo que necesitas hoy es un shock de creación de empleo.